Buenas noches, bienvenidos a emunavi.com. Vamos a estudiar hoy Teilim. Vamos a empezar haciendo una breve pero introducción al fin, donde vamos a tratar de explicar de dónde es que viene esta fuerza de este libro. Este es un libro que lo escribió el rey David, que lo escribió con una muy fuerte inspiración divina, y es un libro, como dijimos en alguna otra oportunidad, que hay gente que lo termina una vez por semana, hay gente que lo termina una vez por mes, hay gente que lo lee, por ejemplo, en la comunidad de Chabad tienen la costumbre de leerlo en Shabbat Mevarchim, en el Shabbat previo a Rosh Chodesh lo leen entero. En fin, es un libro muy leído dentro de los libros del Tanaj y paradójicamente es un libro muy poco estudiado. Es un libro muy difícil, que está muy encriptado, hay que buscar a los comentaristas para que lo abran. Si leemos la traducción nada más, nos vamos a dar cuenta que no nos alcanza con la traducción nos queda como chica. Entonces, vamos a dedicarle un poquito de tiempo a estudiar, digamos, ese sustento, si se quiere, filosófico, y por otro lado vamos a meternos de lleno en el primer salmo. Adán, todo empezó, como todo, empezó con Adán Arishon, empezó con el hombre, el primer hombre, que cuando transgredió, no es que transgredió y no le importó. En distintas fuentes talmúdicas y el Midrash también dice que él se arrepintió y mucho durante toda su vida y estaba buscando ver quién podía ayudar a corregir el daño que él había causado. Porque el daño que él causó no es un daño que le trajo impacto solamente a él, es un daño que tuvo impacto sobre el resto de la humanidad. Nada más, nada menos que trajo la muerte al mundo. Entonces dicen que él estaba buscando, y no se olviden que fue un ser creado por Hashem, que tenía profecía, que podía ver, es como que a él se le presentaban todas las almas que iban a aparecer en este mundo. Y así cuenta el Talmud que en un momento él vio que había un alma muy elevada que estaba destinada a nacer y morir en 3 horas, que era nada más y nada menos que la Neshama, el alma de David. Entonces él dice, no, vio que esa persona tenía la chance de arreglar lo que él había dañado. Entonces él le hizo una donación, le donó 70 años de su vida. Así es como que Adán Arishon vivió 930 años y David Amelech vivió 70 años. Cuentan que después, cuando se hizo la hora, Adán Arishon se arrepintió. Como muchas veces que hacemos donaciones, nos arrepentimos. Estudiamos en otra oportunidad que es como trabaja también el Yetzer Hara, ¿no? Que el Yetzer Hara a veces se mete antes de que tomes una decisión que tiene un impacto espiritual, y también se mete una vez que ya tomaste la decisión, se vuelve a meter como para que ese impacto no se lleve a cabo. Entonces, el Adán Arishon, el primer hombre, tenía algunas características en particular, no era una persona común. Entre otros dones, que vamos a decir, tenía 3 grandes dones. Uno tenía el don de la visión. ¿Qué significa el don de la visión? Que él podía ver de un extremo al otro del mundo. Que podía ver de un extremo al otro del mundo no es solamente que podía ver materialmente, sino que podía ver espiritualmente también. Entre paréntesis, algunas personas tal vez ya escucharon esta anécdota. Hay una persona que viene al templo, que todos lo conocemos con el nombre de Tití, y una vez estamos estudiando algo parecido y él me contó una anécdota que involucraba a su hermano. El hermano de él no era una persona observante, trabajaba en México en la seguridad de la Embajada de Israel. Y en México habían secuestrado a una persona joven, a un chico creo que era, un chico adolescente lo habían secuestrado. Y bueno, él como estaba en la seguridad y no sé qué, estaban buscando a ver qué podían hacer. Les voy a hacer una larga historia, se las voy a hacer corta. Llegaron a una persona que vivía en Israel, que les dijeron que él podía ver. Entonces, este hombre, como jefe de la seguridad de no sé qué cosa, viajó con otra gente a Israel a buscar a este hombre. Y este hombre, cuando lo recibió, le dijo, sí, en cada generación hay alguien que puede ver de un extremo al otro del mundo, y ese soy yo. Y les dijo, el chico secuestrado les describió el lugar, la calle exacto, en un sótano y demás. Cuenta Tití que ese día el hermano hizo teshuvá. Ese día el hermano dijo, bueno, esto ya está, esto Hashem existe, él necesitaba pasar por esa experiencia para creer, pero hizo teshuvá. Esto para reforzar la idea de que el concepto de ver de un extremo al otro del mundo, no piensen que
que era Sukkot. Es un concepto que existe, hay esa visión espiritual y que pueden identificar lugares. Evidentemente, si fuese un recurso que necesitaríamos todos, lo tendríamos todos. Como no es algo que necesitamos todos, lo tienen solo algunas personas. Entonces Adán Arishon tenía esa fuerza de la vista, pero cuando él pecó se encegueció, él dejó de ver, él perdió esa capacidad de ver, perdió en alguna medida, y perdió la calidad y perdió la cantidad de lo que él podía percibir y podía ver ahora con estos ojos. También dice que se rompió una armonía, ahora hay una nueva realidad. Antes era solo el bien, ahora está el bien y el mal. Ahora también está lo verdadero y lo falso. Y ahora también existen en la vida de la persona ascensos y descensos. Vemos como, no es un chiste todo lo que pasó con Adán Arishon, había un plan divino y hubo un cambio muy fuerte y Adán sufría por todo esto. Entonces, vemos que después hubieron tropiezos tras tropiezos en relación a la vista. Vamos a ver algunos. Dice el Pasuk en relación, ahí nomás, en la creación del mundo, cuando está hablando de Javá y de Adán y Javá, dice, y la mujer percibió que el árbol era bueno para comer y que era un deleite para los ojos. Acá vemos una vez más que fue la mirada la visión lo que también trajo, esto fue lo que provocó, digamos, lo que disparó. Estamos viendo casos de qué pasó con la vista acá. Explican que fue recién después de la entrega de la Torá, hubo un momento donde se recuperó el equilibrio original, es decir, había un don que tenía Adán que se perdió y después se recuperó eso, que fue con la entrega de la Torá. En el momento que Hashem entrega la Torá, en el momento de la revelación del monte Sinaí, ahí es como que todo el pueblo de Israel, no solo algunas personas, sino que todo el pueblo de Israel, recuperamos ese don. ¿Cómo dice el Pasuk? Dice, Bekol ha'am ro'im et hakolot. Dice, y todo el pueblo veían los sonidos. No es un error esto. Estoy trayendo los versículos textuales de la Torá. Cuando la Torá describe el proceso de la entrega de la Torá, dice, y el pueblo veía los sonidos. Dice que ahora se escucha, no se ven. Sino había una apertura de los sentidos que se percibía cosas que a nosotros nos cuestan imaginarnos. Normalmente asociamos, los sonidos se escuchan, no se ven. Bueno, hay una posibilidad de ver los sonidos, hay una posibilidad de ver, hay que trabajarlo. Muchos preguntan, ¿qué es lo que veían? Dicen que lo que terminaban viendo, veían el mundo de Hashem, veían la realidad espiritual, que es lo que tanto nos cuesta ver, por lo que tanto estamos, digamos, tratando de trabajar como para llegar a verlo. Eso es lo que podían ver. Ellos, poder ver un sonido significa poder ver toda la esencia de la cosa, poder verlo en profundidad. Y para eso nosotros tenemos que ser conscientes que, lo estudiamos en otras oportunidades, la vista es un órgano, lo estudiamos hace poco también, que no nos da información que nos sirva espiritualmente. La vista es un órgano que le da información a lo que llaman en hebreo al yetzer hara, al instinto del mal. A nosotros espiritualmente lo que recibimos a través de la vista no nos ayuda, al contrario, muchas veces nos tira para atrás. Y por eso cuando hacemos el Shema Israel, entre otras cosas, uno de los motivos que hay, con el cual nos tapamos los ojos, es para que, una vez más, insistir en que no creas todo lo que ves, no saques conclusiones con la información que te da la vista, sino que hagas un trabajito todavía un poquitito más profundo. Explican que cuando se recibió la Torá, ahí mismo también se había conseguido lo que se llama en hebreo la inmortalidad. ¿Por qué? Porque ese orden se había recreado. Se volvió al mismo momento cuando se recibió la Torá, se volvió al mismo momento que la creación del hombre. Entonces, los dones eran los mismos y la persona, digamos, había recuperado la condición de inmortal que se había perdido por el pecado de Adán Arishon. Lamentablemente eso no duró mucho. 40 días después de recibir la Torá, ¿qué pasó? Muy bien.
40 días después, el Satán les reveló una vez más una visión y lo vieron a Moshe como en un ataúd, lo vieron como muerto. Entonces dijeron, bueno, Moshe se murió. Una vez más sacaron conclusiones a partir de la vista y se perdió todo. Adoraron el becerro de oro, idolatría, baja Moshe, rompe las tablas, lo demás es historia. ¿Me siguen un poquito hasta acá cómo viene el proceso? 350 años después de la entrega de la Torá del Monte Sinaí, vino un profeta que se llamaba Shmuel. Shmuel era un profeta muy grande, muy grande. Inclusive el Pirkei Avot dice que él era, si ponías de un lado de la balanza a él y del otro lado de la balanza lo ponías a Moshe y a Aarón juntos, Shmuel todavía era más pesado. Una persona espiritual muy gigante, muy grande. Shmuel tenía que buscarlo a David, tenía que ver quién iba a ser el próximo rey. Entonces él va y se presenta en la casa de la familia de David. El padre de David se llamaba Ishai. Es interesante que se había hecho como una reducción del universo a una familia. O sea, él tenía que buscar quién iba a ser el próximo rey. Si a cualquiera de nosotros nos piden que salgamos a buscar el próximo rey, no sabríamos ni por dónde empezar. A él es como que de alguna manera se le redujo el universo a una familia. En esa familia, que eran 8 hermanos, tenía que ser, de ahí iba a venir el próximo rey. Viene Shmuel, se presenta en esa casa, y ¿qué dice él? Se presenta y dice, Anoji Arroé, yo soy el que ve. Y acá hay un concepto que creo que nos puede servir a todos. Hay una diferencia muy grande en que vos creas que yo soy el que ve y en que vos te muestren. Son dos cosas muy distintas. En alguna medida a Hashem le molestó mucho esta pequeña, parece hasta casi imperceptible soberbia, pero es un concepto muy distinto. Una cosa es decir, a mí me están mostrando, y otra cosa es decir, yo veo. Y Shmuel fue castigado. ¿Cómo fue castigado? Que llegó a esa casa, que era uno de esos 8, y no podía saber cuál era. Es más, cuando viene el primer hijo, que era un hijo grande, se llamaba, si no me equivoco, Oded, ahora les voy a decir. Cuando viene el primer hijo, él lo ve, ahora vamos a explicar esto, él lo ve y él piensa que es ese. ¿Por qué? Porque lo vio con un aspecto noble, con un aspecto, digamos así, típico de un rey. Y trae el Talmud en el Tratado Sanedrín, dice que, fíjate, dice que esa persona era una persona muy violenta y era una persona muy cruel. Dice, un segundo antes, Shmuel decía que él podía ver y ahora no podía distinguir que esta persona que él quería supuestamente ungir como rey era una persona que no tenía las condiciones, digamos, necesarias. ¿Por qué? Porque lo mismo, cuando le sacaron la conexión, ya dejó de ver. Este es un primer concepto muy importante. Hay cosas que no hay que ponerlas en primera persona, ¿no? Yo entiendo, yo sé, yo creo. Son distintos conceptos. En definitiva, cuando Hashem le dejó de mostrar, Shmuel ya no podía ver nada. Ni siquiera lo más simple que lo podían ver los demás. Hay otra situación también, en este caso involucra a otro rey, al rey Shaul, que lo involucra en alguna medida a Shmuel. El profeta Shmuel lo ungió a Shaul primero y después lo ungió a David. Shaul cometió un error que para algunos podría ser muy menor, pero el profeta lo reta y lo reta mal. Shaul tenía una orden, él tenía que ir y destruir al pueblo de Amalek, destruir todo el pueblo de Amalek, con los animales, con todo. Y él se le ocurrió, como me parece que había animales muy lindos, animales importantes, se le ocurrió traer los animales supuestamente como para hacer ofrendas. Entonces, digamos, tomó esta decisión por cuenta propia. Y Shmuel, cuando se entera, lo reta y le dice a Shmuel, ¿pensar que Hashem desea más ofrendas y sacrificios
a que lo escuchen. O sea, esto también es un concepto muy fuerte. Uno podría preguntar, porque uno cae en la trampa. Uno cae en la trampa de que uno tiene una mejor idea. Y Shmuel lo que le estaba diciendo a este rey Shaul, que fue el anterior a David, y el suegro de David, por cierto, dijo, mira, no trates de ser más listo, no trates de ser el más piola y más inteligente. A vos te pidieron algo, haz lo que te pidieron. ¿Quién te dijo a vos que, o sea, si hay dos opciones, o que obedezcas o que traigas una ofrenda, ¿qué te crees que le va a gustar más a Shem? Seguramente le va a gustar más que obedezcas, que hagas lo que él te pidió, porque él tiene una relación causa-consecuencia que vos no la entendés todavía. Entonces él te dijo que hagas esto, haz esto. Cualquier similitud con el personal doméstico o algo por el estilo, es pura coincidencia, totalmente. Pero a todos nos pasa muchas veces cuando interactuamos con gente, que a veces dicen, mira, en este caso no tenías que pensar, hacer lo que te pedí. Porque lo que te pedí tenía que ver con algo que a otra persona iba a venir a buscar y con otra persona iba a hacer. Ahora vos tuviste una gran idea y rompiste toda la cadena. Espiritualmente también se rompe la cadena. Espiritualmente también se generan daños. Y él le vuelve a decir que la obediencia es mejor que sacrificios, escuchar es mejor que la grasa de los animales ofrendados. Tan simple, ponerle agua más simple, pero nos cuesta esto, a todos nos cuesta. Damos vuelta y tenemos todas grandes ideas. Una vez escuché a un amigo que dijo hace muchos años, me dijo, no, yo voy a abrir el negocio en Shabbat y con esa plata puedo hacer más tzedakah. Que es lo mismo que esto, es exactamente lo mismo. Él no, digamos, escucha la palabra de Hashem supuestamente porque tiene una idea mejor que el programa divino. Shmuel le explican que Shmuel sabía que la fuerza está en lo que se escucha también. ¿Por qué? Porque hay una imagen, hay dos conceptos que están muy interrelacionados. Está el concepto de que el que no escucha no ve. O sea, solemos pensar que son dos sentidos totalmente separados. Pero la persona que no escucha no ve. La persona que no escucha no puede leer la realidad. A todos nos pasa, estás con un amigo, le explicás, le decís, le mostrás, lo guiás, y si él no te escuchó, es como que no ve esa realidad. Está en otro lado. Acá me gustó cuando buscaba esta imagen, porque esta imagen, la venda tapa los dos, tapa tanto los ojos como los oídos. Porque en definitiva, cuando se tapa uno, también termina estando tapado del otro. Alguien podría pensar, bueno, no está escuchando, pero ve. No funciona así. Por el otro lado, el sordo no escucha, pero ve. Muy bien, pero estamos hablando en términos espirituales, eso yo quería aclarar justamente ahora. Estamos hablando de eso. Te pregunta, alguien me podría volver a preguntar, pero ¿qué es lo que hay que escuchar? ¿Qué es pregunta? ¿Qué es lo que hay que escuchar? Muy bien, hay que escuchar lo que hay que escuchar las cosas importantes, hay que escuchar los principios espirituales, hay que escuchar las cosas que construyen. Absolutamente. No chusmeríos, no la sonará, absolutamente. No cosas que dividen, sino escuchar cosas que unen. Escuchar cosas de Torah, cosas que ayuden a la persona a crecer espiritualmente. No se olviden que no hay este es el juego, como se dice siempre, es el juego de la frazada corta. Uno piensa que uno puede todo. Y no hay tiempo para todo. Usás el tiempo para paviar, realmente es un tiempo que después no vas a tener como para cosas más valiosas. No existe el tiempo. El manejo del tiempo y qué es lo que uno hace con el tiempo y qué es lo que uno hace con los órganos que tenemos es algo muy elevado. Uno puede pasarse el día escuchando pavadas o puede escuchar cosas que lo ayuden a crecer y a motivarse a él y a su familia y a sus amistades. Y lo mismo con la lectura, también es lo mismo. Una persona puede estar todo el día leyendo Levé o puede estar leyendo algo de Torah que realmente lo va a hacer crecer. Entonces, el rey Shaul, después de eso Hashem vio, digamos, ahí está todo el proceso, cuando Shaul se equivoca en esto que salva a los animales porque él tuvo una idea mejor que Hashem, que es igual que el otro que tuvo una idea mejor, abro el negocio en Shabbat, tengo una idea mejor. Son dos cosas distintas. Una cosa es decir, mira, a mí por ahora me cuesta, me es difícil, me resulta un desafío cumplir Shabbat o cerrar el negocio en Shabbat. Eso es una cosa. Otra cosa es pensar que uno tiene un plan mejor. Uno tiene que ser honesto. Puede ser que uno no lo esté haciendo ahora, porque por ahora le resulta un desafío, le cuesta, no está organizado, necesita la plata, necesita... un millón de razones. Y son todas válidas, siempre y cuando él considere ese lugar como un lugar de paso.
Ahora, si él considera eso como un lugar de destino, porque él tiene un plan mejor, ahí estamos en un problema. ¿Ok? El nombre se llamaba Eliab, el hijo de David, de Ishai, que Shmuel pensó que iba a ser el próximo rey, se llamaba Eliab. Este Shmuel no lo pudo ver, decía que era violento, ¿no? Esto también explican en relación a los hijos de Noah. Noah tuvo 3 hijos, estudiamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Se llamaban Shem, Ham y Yefet. Yefet viene de Yafé. Vimos, sí, lo vimos. Muchos dicen que vienen los griegos, vienen los europeos, pero el concepto que hay detrás de todo eso es, lo único que importa es la belleza, la armonía. Y así puedes encontrar gente que te habla 5 idiomas, que sabe todas las óperas de memoria, pero pueden ser personas muy violentas y muy crueles. Y esto es lo que pasaba con este muchacho, al cual Shmuel no lo podía decodificar. Entonces, vemos que David tuvo una vida muy difícil. David tuvo una vida muy difícil. De casi todos los personajes que hay en el Tanaj, la mayoría de los comentaristas coinciden que fue una de las vidas con más sobresaltos que vivió una persona. Sufrió mucho, David sufrió mucho, pero curiosamente, él, digamos, no manifiesta tristeza. Porque hay un principio espiritual muy interesante que dicen que la persona que está triste, a Hashem no se le revela. O sea, la presencia divina no se manifiesta en una persona que está triste. ¿Y dónde se aprende eso? Se aprende de Jacob. Jacob, cuando él estaba triste porque Yosef había desaparecido, y digamos, estuvieron separados 22 años. Y entonces, ¿qué pasa? Estudiamos en alguna otra oportunidad que Hashem manda una medida de consuelo, digamos, ante una pérdida importante familiar, para que podamos seguir adelante con nuestra vida. Pero esa medida de consuelo llega habitualmente después del año, pero si realmente hubo una pérdida. En este caso, Yosef no se había muerto, Yosef había sido vendido, había sido secuestrado, estaba preso, etcétera, etcétera. Entonces, Jacob no tenía consuelo. Como no tenía consuelo, estaba triste. Como estaba triste los 22 años que estuvo triste, ayer no se le reveló. Entonces David, sabiendo de esa digamos, dinámica espiritual, ¿qué hacía? David, digamos, buscaba entrar, digamos, en un ámbito de alegría. Porque él entendía que los sufrimientos no eran otra cosa que para el perfeccionamiento de la persona. El sufrimiento de cualquier persona no es para que sufra. La idea no es castigarlo. La idea es refinarlo. La idea es que la persona termine, pase por eso. Mandé un audio hoy también, creo que hablamos de esto. Y el sufrimiento es justamente para que la persona pase la prueba y termine siendo una persona más elevada. En esta perashá tenemos la historia de Abraham. Abraham, cuenta la Torá, que pasó 10 pruebas. Muchos preguntan, ¿por qué 10 pruebas? ¿Por qué tuvo que pasar 10 pruebas? El tema es que nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que cada vez que aparece una prueba, usamos los mismos recursos que utilizamos antes para pasarla. Pero vemos que las pruebas son muy distintas. Por ejemplo, la primera prueba de Abraham era irse de la casa de su padre. Y otra prueba de Abraham era instalarse en la tierra de Israel. Son dos pruebas que tienen una característica muy dispar. Inclusive hacen falta otras fuerzas, otros recursos. Una cosa es irte a la casa de tu papá y otra cosa es instalarte en otro lugar. Entonces no son las mismas fuerzas. Entonces ahora, ¿por qué la Torah, digamos, Hashem lo hace pasar a Abraham por 10 pruebas? La idea es que vaya reconociendo, vaya descubriendo, digamos, recursos que él tiene, fortalezas que él tiene, que él tal vez ni tenía registro de esas fortalezas, y que son distintas. No son los mismos recursos que que utilizó para pasar una prueba que los que va a utilizar para pasar la siguiente, etc. Pues si no, no tiene sentido que haya 10 pruebas. Entonces estas 10 pruebas en realidad lo que sirvieron es como para ir pelando una naranja en cáscaras, entonces hasta que quede completa. ¿Por qué? Porque ahí afloró la persona que tenía que ser, una persona íntegra, una persona completa, de donde iba a salir una nación.
Pero tal vez si no pasaban esas pruebas, ni él sabía de esos recursos que tenía. A todos nosotros nos pasa, que nunca nos pasen, que nunca tengamos que pasar pruebas, pero después nos damos cuenta que vinieron pruebas muy difíciles, situaciones, y nos damos cuenta que teníamos recursos que tal vez ni nos imaginábamos, o ni siquiera teníamos registro.